¿Y ya le dejaste entrar a todas? Disculpa, ¿ya le dejaste entrar a todos? ¿Ya están todos adentro? Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. Las máquinas se ven poderosas. Poquita. Esa la lista. ¿Y hay laptops o Boris Word? Bueno, vamos a comenzar. Espero que hayan podido. Avisa, todo comenzar. No lo escucho con me avisas, Domi. Ya me avisas, Domi, cuando puedo empezar. Gracias. Sí. No puedes dejar de hablar. Mi amigo está ahí. Pendiente. Actívale, ya viste el activo para que suene ahí en los 3 puntos. No, ahí dale, ahí participante. En los 3 puntos. Ahí está, pero no está sonando entonces. Acá en casa me escuchan. ¿En casa me escuchan? Sí. Se escucha medio borroso. Allá No se escucha muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de más cargas. ¿Bien? Hoy vamos a hablar de más cargas que son complementarias a las cargas que vimos la anterior semana y que van a ser parte de un grupo de cargas que son distintas a las, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy teníamos una pequeña práctica, una pequeña presentación, ¿verdad? Y en la presentación, ¿sí?, de esta semana, pues tenían que preparar acerca de las cargas de viento, las cargas de viento en la superestructura en general, ¿no? Entonces, vamos a... Un segundo. Vamos a mirar qué encontraron de las cargas de viento. Entonces, los que están en casa me van a creer, los que están acá pueden ver, ¿no? Sí. Ahí
Ahí está la ruleta. ¿No es cierto? ¿Están en casa? Los que están en casa podrían. Kenneth. ¿Sí está aquí? Estoy perdido. A ver, déjame ver. 2021 pies. Kenneth Alvear. Kenneth. ¿Quién es Kenneth? A ver si no me acuerdo. Kenneth Alvear. Kenneth Alvear a las 2. Voy a revisar si hay un Kenneth. Sí, Kenneth Alvear. Kenneth Alvear a las 3. Anterior semana no hicimos la revisión, porque me olvidé. Fue el día que llegué tarde y después dije, no me olvidé. Bueno, listo. Kenneth Alvear a la última. Nadie sabe quién es Kenneth Alvear. Espero que sea bien. Bueno, ¿listo? Siguiente participante en la mesa. Carlos Paz, pro año. Ya, Juan Carlos, ahorita les comparto la pantalla. Listo. ¿Tú le puedes activar, porfis, para compartir pantalla? Ya, entonces creo que tengo que dejar de compartir. Listo. Por si acaso. Ya, ¿le puedes poner para que se vea una página a la vez? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Ya, buenas. Entonces, a ver, para esta preparación había que investigar acerca de las cargas WL y WS. Entonces, lo primero que encontré es que había que calcular la velocidad de diseño del viento, o sea, del viento de diseño, la velocidad del viento de diseño, y para eso se usaba esta ecuación. Para no alargarnos mucho, estos son los valores que indica cada parte de la ecuación. Y, o sea, algunos valores como el B9 y el BB se toman a falta de valores, se toman como 160. Entonces, o el Z0, perdón, el Z, sí, el Z0 o el Z son valores que ya nos dan. El Z me parece que es el que nosotros tenemos que determinar. Y ya directamente lo que era la investigación, las cargas WL son las cargas que se aplican directamente a los vehículos, o sea, me imagino que W por wind y L por de living, y actúan de manera transversal a la estructura y se consideran, según la AASHTO, como una fuerza interrumpible y móvil de 150 kilogramos por metro, y se aplica a una altura de 1,80 metros sobre la calzada, y esta fuerza debe transmitirse después de la estructura. Y de ahí la carga WS son las cargas de viento que se aplican a la estructura. Y se aplican, hay valores dependiendo de las diferentes partes de la superestructura, o sea, hay para vigas, y decía igual para superficies planas grandes, y para arcos y así, dependiendo del tipo de componente que se tenga. Y también dividía si es que es para barlovento o sotavento, que, o sea, investigué porque eso no sabía lo que era, y barlovento es, digamos, la cara donde le pega directamente el viento, y sotavento es justo lo contrario, o sea, la cara opuesta a eso. Entonces, también de acuerdo a eso están los valores. Y aquí se utiliza esta ecuación para encontrar la presión del viento de diseño, y se parte de esta presión básica del viento, que eso nos dan en el libro la tabla, y usamos la ecuación, el valor de la velocidad del viento de diseño para sacar igual la presión del viento de diseño.
Y lo que Listo. yo voy a decir. Carlos, para que otro compañero complemente. ¿Listo? Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, voy a mirar qué tanta atención me ponen cuando hablo y les doy las direcciones. Yo dije algo acerca del libro, ¿no? Denme un segundo. Siguiente. Pues, perdón que te interrumpa, pero no se te escucha, o sea, casi nada. No sé por qué sea, pero no se te escucha. Ahí. ¿No? Sí. Se puso todo en rojo. ¿Aló? ¿Ah? Disconnected. Ahí sí le tengo. Esteban. Connected. Two devices connected. Esteban Garzón Rendón. Yo tampoco lo identifico. Esteban Garzón Rendón. ¿Será que la lista está como mal? ¿No? Esteban Garzón Rendón. ¿Alguien lo conoce? O sea, aquí en noveno, ¿tú sí le conoces? Porque en noveno ya es bien difícil que no se conozcan entre ustedes, la verdad. ¿Sí o no? O sea, en noveno ya. Sí. Pero, bueno, no lo identifico yo tampoco. Bueno, vamos a ver el siguiente. Ah, por cierto. Cristian Dino Tapia. Yo lo veo aquí, así que. Cristian. Así estás. Cristian. ¿Te puedes hacer pequeño para ver el micrófono? Cristian Albino Tapia. Sí, Ah, pero parece que no. Cristian Albino Tapia, tercera llamada. Disculpa, Juan Carlos, sí, aquí estoy. Dale, Cristian. Sí estaba. Vas a perder el vuelo. No, no diga. De la preparación de la clase. Sí, Cristian. Sí, es que justo estaba revisando, acabando de revisar el documento. La verdad no estuve en la última clase, entonces ahorita estaba viendo de lo que son las cargas y también las deformaciones superpuestas. Entonces, o sea, la verdad son términos nuevos que había escuchado. En realidad esto de puentes y parece bastante interesante, pero lo que son de temperaturas me parece bastante importante. Ya, gracias, Cristian. Vamos a seguir con el siguiente participante. ¿Listo? ¿Está? Okay. Gracias. Bueno. Está bien interesante. Ahí sí, Juan Paredes. Juanito. Ah, perdón. Sí, Juanito. Me creen. Ya. Ah, o sea, yo tengo escrito, no. Ya. Entonces vamos a inventarnos una forma en la que. Pásate. Yo creo que con Juanito terminamos. Me parece. A ver, ¿cómo lo podríamos mostrar? A ver, déjenme ver. No se me ocurre nada de cómo podríamos mostrar esto. Verás, explícanos la parte de lo que encontraste en la norma última que vimos. O sea, cómo se calcula según el AASHTO la presión del diseño de viento. Bueno, la presión de diseño de viento se calcula, como habían dicho anteriormente,
con la presión básica que está dada según una tabla de Larson, en donde depende para el componente de la estructura. Ajá, como puede ser para las columnas, se utiliza tanto una carga a barlovento y para sotavento, que eso ya lo explicaron ahí en el anterior presentación. Barlovento es Barlovento es, sotavento es hacia donde se dirige el viento y barlovento es desde donde viene el viento, como que la cara que topa con el viento. Y sotavento sería la opuesta. Ajá. Bueno, para hacerlo más sencillo, digamos, el viento viene por acá. Esta es la cara que está en barlovento, la que golpea primero. Cuando golpea, hace turbulencia y esta es la parte que está en sotavento. ¿Sí? Entonces, barlovento y para atrás, sotavento. Ya. Eso entonces, dependiendo de qué componente está diseñando, ajá, va a haber una carga barlovento y sotavento. Como es para columnas, se utiliza barlovento de 245 kilogramos sobre metro cuadrado y sotavento de 122. También hay para vigas y también hay para las superficies planas. Eso. Entonces, también hay unas condiciones acá, que dice, por ejemplo, que la carga del viento no puede ser menor a 145 kilogramos por metro, acá, en el plano de barlovento. Y también hay otros para sotavento y también que vigas cajón no puede ser menor a 445 kilogramos por metro. Eso. Y ahí también estaría respecto a las cargas. Bueno, también difiere si es que el ángulo con el que pega el viento cambia, o sea, si no es normal al eje longitudinal del puente. Ajá, igual hay una tabla donde están esos valores. Eso. Y bueno, también está la carga de viento hacia los vehículos. Ajá. Que es la WL. Que es la WL. Ajá, esa es como pega transversalmente a los vehículos y es una carga longitudinal constante de 150 kilogramos por metro. Ajá, que está igual que como la carga de frenado y la carga centrífuga, que igual está a 6 pies o 1,83 metros. Listo, gracias. Esto es muy amable. Sí, bien, listo. Ahora, quiero que por favor revisen la parte de la carga WQF y realmente todos hicieron la preparación, porque no la presentaron todos. ¿Sí? Me digan sinceramente de dónde sacaron de la preparación. ¿Del libro o del amor? Del libro. Listo. Revisen en la norma. Busquen la carga definida en la versión, ¿sí?, octava, que es la que ya debería tener, ¿no? En esta altura, la de NFD o ¿no? ¿Por qué les hago notar? Recuerden que les había dicho que el libro estaba en la versión 2012 y tenemos una versión actual. El problema es que esa ecuación ya no va. ¿Ya? Lo del libro y lo que estudiaron, ya ahorita ya no se aplica así. ¿Sí? Entonces, esa parte tengan siempre en cuenta y lo que lean en el libro, vayanlo revisando con la norma. ¿Sí? ¿Cuál te conseguiste tú por el libro? Ahorita acabo de encontrar. ¿Cómo así? ¿Ah? Esta es la última que tenemos, ¿no? Esta es la octava. Esta es la octava. De hecho, ya hay la última que la novena. ¿Alguien consiguió la novena, por cierto? No. Bueno. Entonces, búsquenme en la novena en qué parte está lo de. Tiene que estar pues en la parte de cargas. Creo que es importante. ¿En qué año está sacada la octava? Está en el 2016. No se olviden, ¿no? ¿Qué dijimos? No, eso no es. Busca no, bridge, design. Es un idioma que, bueno, dice que se puede hacer.
No, sí, ahorita está la octava, ¿solo? Esta es la novena. Sí, ahorita. Sí, esta es la novena. Ah, ya. Copy paste. ¿Y la tienes completa? Sí, yo creo que sí. Debería ser un libro de al menos debe haber unas 100 páginas. No, ¿ah? Sí, no, eso lo tiene los temas. Pero que esa es la novena, ¿no? Ya, esa es la novena. Sí, la novena no, pero hasta ahora, por eso el tiempo vamos a trabajar con la octava, pero no sé qué. Lo voy a hacer. ¿Sabes? No, ya sé. Búscate la otra vez. No debería salir en el video, pero los que no tienen una tabla, busquen un aporte, la licencia online del documento, la parte que dice códigos. ¿Sí? Les dije, ¿no? Entonces, ¿me encontraron? La idea es buscar la parte donde dice la carga WS. ¿No? ¿Cómo se calcula? ¿En el qué? Pero la verdad no te escribí. Pero déjame escribir. Para que mi amigo también pueda ayudarnos a escribir. Esta vaina es un mito. ¿No? Todos los profesores con los que he hablado dicen que esto igual no se ve, pero mi amigo me ayuda a transcribir. ¿Ya encontraste el código? O sea, me sale una que dice load on factor, pero es. Esa. Me sale que la pressure es PZ igual a 2.56. Ya, pero es que el código el código de la norma. O sea, el artículo de la norma. 3.8.1.2. ¿Ese está en la octava versión? ¿Sí? ¿Sí? Ya, y ese es el alto. ¿Me podrías quitar la ecuación, por favor? 2.56 por 10 a la 6. La presión de diseño. ¿Sí? ¿Ves? Sí. 2.56 por 10 a la 6 por V al cuadrado por K sub Z por G por C sub D. Sub D. Mira, ¿qué diferencia? El K sub Z es un factor de exposición. ¿Sí? Y el G, no me acuerdo, son varios constantes que están creo que en la tabla. 2 es el factor Que están en la tabla, ¿no? Entonces, no se olviden, siempre que revisen el librito, busquen y me cuentan qué encuentran de distinto con la norma, ¿ya? Entonces, ahora la presión de diseño se calcula así. Pero entonces, fíjense que en la anterior versión, ustedes tenían que encontrar lo que sería la velocidad de diseño, de T, y de ahí meterle la presión de diseño. Aquí debería ver qué dice de B corta, la velocidad. ¿Cómo se calcula? ¿O qué dice que es B? design 3 second dust wind speed specified in table 3.3.1. Ya, o sea, en inglés yo sé que eres bueno traduciendo. En español, No sé qué es dust. ghost es bien. Ghost es Como ajá. Es la presión de diseño de un, como decir, una ráfaga, como un sopla, por decirlo. La velocidad especificada en la tabla está en una tabla. ¿Listo? Entonces, eso está en una tabla que aparece por ahí. Entonces, es lo que es esta tabla.
ese es el factor de exposición. ¿Listo? Entonces, esa parte, por favor, en casa también, tengan en cuenta eso cuando estemos viendo lo de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de unas cargas adicionales, pero para la próxima clase quiero que lo lean. Bien, que lo lean, ¿sí? Y lo revisen, lo saquen en resumen, de tal forma que cuando veamos, pues sea mucho más rápido. ¿Listo? Bueno. Denme un segundo aquí. Voy a... Entonces, ahora sí, vamos a mirar. Vamos a ver la transmisión. ¿Ahí sí? Genial. Entonces, vamos a mirar hoy cargas complementarias a lo que sería, digamos, las aplicaciones y el diseño. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de las cargas en los bordillos. ¿Qué son los bordillos? Son aquellos elementos que limitan las veredas, ¿verdad? Entonces, aquí estos elementos también se diseñan, pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Si son prácticamente, digamos que las veredas van de 15 a 20, máximo 20, y están pues enterradas de hormigón, etcétera. Es más que todo porque estos elementos de bordillo sufren el impacto directo de las ruedas cuando pues, se sube un vehículo o cuando hay un choque. ¿Listo? Entonces, vamos a diseñarlos para una fuerza distribuida lateral a lo largo de la cabeza del bordillo. No. De hecho, son prefabricados. O sea, internamente, esas vainas son hechas unidas en sitio. ¿No? Y ya, y básicamente tú lo que haces es ponerlos y listo, se combinan por el mismo pavimento y por la misma, digamos, por el mismo relleno y andén como tal, ¿no? Y eso los compras por metro lineal y vienen por 1 metro, me parece que es 1 metro más o menos, los vas colocando, ¿no? Entonces, esa parte es más que todo para la resistencia, ¿no? Cuando nosotros lo vamos a colocar, lo que vamos a ponerle es como un trabe mecánico, ¿sí? Que es un elemento que si yo veo la superficie de la rodadura y veo el bordillo, pues voy a tener que anclarlo de alguna forma, pero no podemos asumir que ese ancla sea una ancla totalmente empotrada, ¿sí? Es más que todo para evitar que se deslice o se mueva de su posición, pero bueno, no es nada más, ¿listo? De ahí tenemos las cargas sobre las barreras de concreto, ¿sí? Estas cargas sobre las barreras de concreto las vamos a hablar un poco más en detalle cuando veamos en el diseño, pero ya les había mencionado que las barreras de concreto son elementos que se utilizan para contener al vehículo, ¿no? Al vehículo que circula sobre el puente. El vehículo, ¿sí? Va a generar, o mejor dicho, la necesidad de las barreras va a estar en función del vehículo que esperamos circule sobre el puente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en general usted debe identificar el vehículo más pesado que espera que circule sobre su estructura y según el peso que se transmite va a categorizar a la barrera en cuatro categorías, ¿no? Entonces, que va a ser, perdón, en 6 categorías, que va a ser la categoría TL1 a la TL6. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto, de estas cargas? Es que ya nos dice cómo, en qué magnitud, ¿sí? Y en qué distancia aplicar las cargas que usted espera de su barrera. ¿Listo? Entonces, las barreras, usted las va a diseñar según las fuerzas que imprime el vehículo que va a soportar la barrera. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí está el esquema. Obviamente, aquí está el esquema de una baranda en el voladizo de este puente que tiene una viga en acero. De aquí para acá continúa el puente, pero eso no nos interesa. Entonces, las cargas se van a distribuir
¿sí? En estas cargas que se ven ahí. Una carga va a ser vertical sobre la parte superior de la barrera, que es la carga que se denomina FB corta o FV. ¿Listo? Que tiene una longitud L sub V. Es esta de acá. De ahí vamos a tener una fuerza distribuida longitudinal, que es prácticamente el roce del vehículo contra la barrera, ¿es verdad? Que se llama FT, ¿no? FC. A ver, FL, perdón, esta sería FL, ¿no? Y lo que sería la fuerza FT es la fuerza transversal. Ambas ubicadas a una altura h². Y que tiene una longitud, ¿sí? Que es LT o L sub L. ¿Listo? Entonces, en general, las barreras, yo les había mencionado que ya el AASHTO las tiene normadas. O sea, ustedes pueden buscar, yo quiero una barrera tipo 25 y ya aparece cuánto es el refuerzo, o sea que esa parte ya está hecho el diseño como tal de la barrera. Sin embargo, estas fuerzas a nosotros nos sirven para diseñar el voladizo, ¿sí? Entonces, la barrera usted la construye tal y cual, como lo dice el AASHTO, y sabe que va a ser capaz de transmitir estas fuerzas al voladizo. ¿Listo? Usted no es que va a diseñar la barrera como tal. Lo que va a diseñar es el voladizo que va a mantener la barrera en su sitio y va a diseñar para que el voladizo no se rompa en el momento que un vehículo le aplique esa fuerza. ¿Se entiende? Entonces, ¿bajo qué cargas usted va a diseñar el voladizo? Pues va a seleccionar su barrera en función de estas categorías y en general, pues la categoría 1 o la más extrema, que es la PL1, pues va a ser para barreras que se usan en puentes con velocidad de tránsito baja, ¿sí? Y en general con bajo tráfico sobre el puente. Entonces, ¿qué sería un puente de una vía de tercer orden o en general ese tipo de estructuras, ¿no? En cambio, las barreras que ya son en el otro extremo, que sería PL6, nosotros ya empezamos a decir que son barreras para tránsito de vehículos de gran peso. Entonces aquí serían todo lo que serían cisternas, vehículos militares, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, si usted está haciendo el puente que va a unir, hagan de cuenta, Quito con la frontera, es obvio que si llega a haber algún problema bélico, usted va a tener que mover tropas sobre sus puentes, ¿no? Entonces ahí pueden haber vehículos pesados militares o en general también, esta parte es muy importante, o en zonas en donde existan ubicaciones desfavorables sobre el puente. ¿Qué es una ubicación desfavorable? Un punto en donde usted identifique que un vehículo es siempre, o sea, es muy probable que va a golpear en esa parte del puente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Pues los puentes que están en curva, ¿sí? Generalmente estos puentes en curva siempre soportan un golpe pues, por la misma, ¿no? Es muy difícil pues chocarse en recta, ¿no? Más difícil que en curva. Esas ubicaciones de ese tipo de puentes es básicamente un punto de interés, ¿no? Entonces, fíjense que el código, diseño para dummies de puentes, nos da todo lo que son las fuerzas, nos dice las alturas, y eso ya lo único que uno tiene que hacer es colocar eso en el modelo o hacer un esquema de fuerzas y con eso diseñar el momento que producen esas fuerzas sobre el volante. ¿Listo? Ahora ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y cómo es que yo o cómo es que el AASHTO sacó esas fuerzas, ¿no? ¿De dónde sacan ese tipo de cosas? Porque estamos hablando de que calcularon la fuerza y la magnitud del impacto, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar por internet, por ejemplo, este es el detalle de una barrera aprobada por el AASHTO. Esta barrera es la barrera tipo 80, que es clasificada a una barrera de 4, en la clasificación que vimos antes, ¿no? Esa barrera
ellos hicieron pruebas en donde la construyeron, obviamente con este detalle, ¿no? Si usted ya altera el detalle, pues ya no es la barrera que estamos diciendo. Si usted pone menos acero, lo que sea, ya no es el diorama. Y con este detalle, lo que pasó es que estrellaron carros en la barra, ¿no? Entonces empezaron allá en su ensayo de pruebas, empezaron a estrellar vehículos de diferentes magnitudes y a medir la distancia y la energía transmitida y la fuerza, ¿no? Entonces aquí está un carrito pequeño, un carrito un poco más, miren el daño de la barrera, ¿es verdad? Un carrito un poco más grande, una camioneta. Obviamente se nota que este ensayo fue hecho hace un montón de tiempo, ¿sí? Y por eso todavía la barrera es de hormigón, ¿no? Ahorita seguramente tendremos unos nuevos detalles. Voy a hacer un cambio. ¿Se pudiese ayudar a decir a Juan que le prenda un poco? Sí, ahí. Ahí, sí. Ahí. ¿Listo? Para que no se lo haga claro. Se vea mejor la pantalla. ¿Listo? ¿Y qué más? Vehículos más grandes, ¿no? En función del peso. ¿Sí? Entonces, ahí ya se mira más el daño. Fíjense que los dos primeros vehículos pues no le hacen nada a la barrera, prácticamente, más que dejarle pintura, pero el tercero ya genera un golpe o un impacto que daña esta pintura. No pueden ir barreras claras. Claro, también, sí, también. Aquí no solo les muestro es las de concreto, pero en general cualquier barrera vehicular se debe ensayar con este. ¿Listo? Entonces, de ahí salen los valores en general de cómo se hace la parte de diseño de la barrera y para qué se usa, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que los vehículos van a colisionar, ¿sí? En la parte superior del puente, pues van a colisionar contra la barrera y eso va a producir un momento en el voladizo, ya lo mencioné. Pero ¿qué pasa cuando se chocan vehículos o en las pilas del puente o en la parte baja de la superestructura del puente? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿recuerdan que estábamos hablando al inicio del famoso gálibo del puente? El gálibo del puente pretende es que no vaya una persona y haga un vehículo súper grande y golpee el puente por debajo, ¿es verdad? O que no vaya a meter un vehículo súper ancho y lo golpee las pilas de los puentes, ¿listo? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de la fuerza CT, es la fuerza de colisión de vehículos. Se considera una de las cargas de evento extremo, ¿sí? Entonces yo les había mencionado que en puentes, aparte del estado límite de resistencia, teníamos otros estados límites. Ya hablamos en la anterior clase del segundo estado límite para el cual yo diseño los elementos. ¿Quién recuerda cuál era el segundo estado límite? También hay por allá en casa. ¿Ah? Empecé hablando con eso en la clase. Fatiga, ¿sí? Segundo estado límite, fatiga y fractura. Aquí vamos a hablar de otro que se conoce como el estado límite de evento extremo. Tradicionalmente en edificios, el estado límite de evento extremo está relacionado directamente con lo que es sismo. Se define un evento extremo como un evento que tiene un periodo de recurrencia, ¿sí? O en años. Entonces, ¿quién recuerda en sismos cuál es el periodo de diseño o el sismo de diseño? 475 años. Pero eso es, bueno, de hecho aquí también, ¿no? Porque nos copiamos de Estados Unidos, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿y de dónde salió 475 años? ¿Quién dijo, bueno, a ver, voy a esperar 475 años a ver si el sismo funciona? No, realmente creo que ahorita están en sismo, o ya pasaron sismo. Ahorita vamos, ese es otro estado límite. Esa es aparte, ¿ya? Pero eso realmente es una probabilidad. Todo lo que tenga que ver con sismo es una probabilidad. Es una probabilidad de excedencia en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, cuando lleguen a sismo, les van a explicar exactamente a qué se refiere ese sismo del diseño, ¿no? Y esos 475 años.
Entonces, aquí la palabra importante es que el evento extremo está asociado a un periodo de retorno, que es el tiempo que nosotros estimamos que ocurra el fenómeno. En sismos, por ejemplo, para puentes, vamos a diseñar para un sismo de 1000 años, y en algunos casos, según la importancia, de los 1000 años de periodo de retorno. Entonces, full, ¿no? Eso hace pues, que las intensidades en mayor cantidad de almacenar energía, realmente es una menor probabilidad de que en los momentos de diseño se exceda, que eso es lo que realmente significa. Pero aquí, aunque ustedes dirán, pero bueno, sí, el puente sobre esa vía que hablábamos la otra vez, no me acuerdo, sobre la 10, no me acuerdo, la que decía que siempre salían los carros de la barata, ¿cuál era? La de la serie, Eso, la de la, pero siempre se van contra la baranda y siempre se chocan. Bueno, sí, pero eso no es común, no debería ser común. Y se considera que la colisión de un vehículo con el puente es un evento que ocurre no frecuentemente y más que todo tiene un periodo de retorno. Y por eso se considera un evento extremo al igual que el sismo. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, puentes que tienen columnas bajas, ¿listo?, que puedan ser susceptibles de que la estructura sea golpeada por algo, ¿sí? Y en este caso, la norma es como un poco ambigua, ¿sí? Porque digamos que estamos hablando de alturas que deberían ser menores de columnas, menores al galgo del puente, ¿no es verdad? O a la normativa que debería ser libre de los 4.5 metros, etc. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que esa parte lo podemos chequear. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? ¿Sí? No es tan común que se golpee la parte superior del puente, pero sí es muy común o más frecuente de que se golpeen las pilas del puente. ¿Sí? Entonces, que llegue alguien y se estrelle contra la subestructura del puente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos dice la norma es, si yo tengo una columna, y al lado está la superficie de rodadura, pero esto es importante, superficie de rodadura significa que por ahí circulan vehículos. Si yo tengo la pila, ¿sí?, y la tengo, no sé, metida dentro de alguna alura, alguna cosa de que no sea posible que circulen los vehículos, pues obviamente no va a ocurrir esa carga, ¿no? Pero si tengo esa mala suerte y la distancia de la columna es al eje del vehículo, aquí yo pudiera haber dibujado el camioncito visto de atrás. Aquí están las dos ruedas, ¿estamos? Y entre esta y esta hay ¿cuántos pies? No, entre esta y esta 6, que dijimos que era 1.83, ¿no? Recuerden ese 6 pies, les dije que se repetía bastante. Prácticamente en la norma el 6 pies es bastante, se repite bastante. Si entre este eje y la columna hay menos de 9 metros, tengo que considerar esta carga. ¿Cómo se va a considerar? Voy a considerarla como una carga, ¿ok? ¿Está condensado? Bueno, nadie se ponga ya. Listo. Entonces, ¿cómo la voy a colocar? Como una carga ubicada a 1.5 metros. ¿Ya? Pero pues un vehículo no es que va a coger, si el puente está circulando, porque ¿qué puede pasar? O sea, lo típico es que yo tengo el puente en este sentido, llega a una vía y pasa perpendicularmente al puente y ahí se golpea contra las pilas del puente. ¿Estamos de acuerdo? Por un puente elevado estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurriría en, no sé, podría ocurrir en el puente del Viaguáculo, si es que por debajo hubiera vías o habría forma de que si salga un vehículo y se dé contra el edificio que hay al lado, ¿no? De pilas, ¿no? Exacto. Ajá, cualquier puente urbano, que es un puente elevado,
es susceptible. El resto es muy difícil, la verdad. Un intercambiador comúnmente conocido. ¿Listo? Pero entonces, el vehículo no es que se va a golpear totalmente perpendicular, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que mirar, porque básicamente lo que me dice el código es que yo debo considerar que el ángulo de impacto, entonces, si yo veo esto, esta columna desde arriba, suponiendo que la columna es circular, respecto al eje vertical de la vía, por donde va a circular el puente por debajo, ¿se entiende? Esta es la vía por donde circula el puente por debajo. Entonces, el vehículo se va a impactar con un ángulo de 15 grados respecto a un plano o un eje paralelo a la vía. ¿Ya? ¿Qué sería lo lógico? ¿Sí? Entonces, no es totalmente, o sea, no es una fuerza completa, ¿sí? Que pega en la vía, pero en la columna, pero entonces hay dos fuerzas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener una componente vertical y una componente transversal, horizontal, que va a generar presión. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Cargas hidráulicas. Entonces, en esta parte, digamos que las cargas hidráulicas son más para lo que sería el efecto del agua, o mejor dicho, de las riberas del río, o los puentes que tienen sus pilas enterradas en el mar, que ocurre también. Vimos, de hecho, algunos ejemplos cuando les mostraba los puentes colgantes, por ejemplo. ¿Listo? Sí, se calcula la fuerza de oleaje, se calcula un montón de fenómenos. ¿Sí? La corriente de agua, ¿sí? La presión cuando son ríos, generalmente tienen presión, etc. ¿Listo? Entonces, en esa parte, digamos que nosotros no vamos a entrar, no vamos a meternos en la parte de la hidráulica, porque sí es bastante complejo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostraba un puente en donde por debajo de él pasaba un buque de esos de, ¿cómo se llaman? Los cruceros. Exacto. Entonces, el diseño de las pilas de ese puente, y no solo las que están al lado aislado, que son las de mayor probabilidad, de todas las que están en ese flujo, deben ser diseñadas para que ese barco pueda hacer impacto en las columnas, pues, ¿verdad? Imagínense el peso o el impacto que genera un buque de esos, ¿no? Entonces esa carga, o mejor dicho, ese impacto, se lo calcula cuando usted diseña las defensas de los muelles. Pues. Usted debe diseñar las defensas para que pues, un barquito de esos se dé contra el muelle en el peor de los casos, porque realmente los remolcan con otros barcos más pequeños que los llevan, ¿no? a una menor velocidad. Pero, entonces, vamos a decir que de las cargas pues, más comunes que ustedes que podrían encontrarse en un puente normal, en condiciones pues, normales, estándar, pues va a ser la presión hidrostática en algunos elementos. ¿Qué elementos? Por ejemplo, en elementos como los estribos, pues, ¿verdad? Si yo tengo estribos de un puente en donde está circulando agua por una ribera del río, pues esos estribos van a estar sujetos a directamente el agua o a la presión, al empuje hidráulico del material saturado que seguramente va a estar en ese punto, ¿no? Entonces, digamos que esa parte ustedes la conocen, pues se calcula sencillamente con como se asume que la presión tiene una distribución triangular y no tiene nada de especial, ¿no? Sin embargo, dime. ¿Listo? Que sí es de pronto un poquito más compleja, pero que se calcula en base a lo que nosotros vemos en fluidos, ¿no? Ustedes vieron hidráulica de fluidos y saben que existe una ecuacioncita que es la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, esa ecuación de Bernoulli se aplica para todo. De hecho, esa aplicación de lo que nosotros ahorita vimos, de hecho, de esta ecuación,
está metido en esta ecuación Bernoulli, ¿sí? De una forma diferente a la que vimos o la que estaba en el libro, ¿sí? En una aplicación un poquito más sencilla. Es más sencillo realmente la aplicación. ¿Listo? Pero entonces, si ustedes ven, la ecuación se basa en esto. Es una constante, un número. Esto es una constante, esto es una constante. A la larga es un número multiplicado por la velocidad al cuadrado. Eso es Bernoulli en su forma más, ¿no? Igual, para calcular lo que es la presión de flujo. Ahora, ¿qué es un flujo? ¿Sí? Nosotros vamos a decir que el flujo pues, van a ser las corrientes, por ejemplo, de los ríos, ¿sí? O las mareas internas que existen pues, en el mar, ¿verdad? Esa parte va a ser lo que sería el flujo, ¿no? Entonces yo voy a tener que esa presión la voy a calcular para dos velocidades principales. Ahí no se mueve, ¿ves? Dos velocidades. Siempre que tengan que ver algo, por ejemplo, siempre que tengan que hacer algo que involucre un río, ustedes deben hacerlo en época de estiaje. ¿Qué es estiaje? En la construcción, por ejemplo, ¿no? Es cuando está el nivel más bajo de aguas, porque ahí ustedes pueden drenar un río y construir, ¿no? O hacer un dique y construir. Pero entonces eso significa que el río va a tener también un nivel de flujo que va a ser menor, casi nulo, en época de estiaje, y va a ser máximo en nivel de aguas de lluvia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas dos controles se deben hacer, y más que todo esto es bien relacionado a la parte de geotécnica, ¿no? Porque eso hace que el nivel de saturación del suelo cambie, bueno, pues, tiene unas explicaciones, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar esos niveles y velocidades de inundación, ¿sí? Y para el nivel de diseño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el nivel de inundación me va a decir qué altura de mis elementos, llámese estribos o columnas, van a estar soportando el flujo, ¿sí? Hasta qué altura va a estar eso lleno de agua. Y lo otro me va a dar la velocidad. Y como nosotros sabemos, pues por Bernoulli, la velocidad de diseño es exponencial o incrementa exponencialmente lo que sería la presión del flujo. O sea, si se aumenta o se duplica la velocidad de diseño, la presión aumenta 4 veces directamente, ¿no? Entonces, aquí el código nos da, una norma nos da unos coeficientes para generar ese tipo de, calcular esa presión, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Esa presión en general, ¿no? Entonces, esa presión en general, lo que vamos a hacer es aplicarla por unos ángulos de inclinación respecto a la línea o al sentido longitudinal del flujo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que si el flujo tiene un ángulo respecto al elemento de 0 grados, ¿sí? Entonces yo voy a tener un coeficiente de arrastre lateral de 0, que es este coeficiente CSUL que está en la ecuación, ¿sí? Si yo tengo, y entonces, ¿hay presión? ¿Hay presión lateral? No, ¿sí? ¿Qué es la presión lateral? Pues yo voy a tener una presión del flujo directa y una presión lateral en función de cómo es la inclinación del flujo respecto a mi elemento. Entonces, si yo tengo una presión del 5%, voy a tener un coeficiente de presión de arrastre de 0.5 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer cuando yo tengo estructuras que están en el mar? ¿Sí? El mar lo que va a producir es oleaje, ¿sí? Y el oleaje es una carga dinámica. Eso es lo problemático del mar, ¿sí? Como es una carga dinámica, yo puedo tener problemas de fatiga. Y aunque es común y controla la fatiga a los elementos de acero, pues elementos que están enterrados de hormigón, pues como es literal miles de ciclos en el día, pues pueden tener un poco de afectación también, ¿no? Hay que chequearlo. ¿Listo? Entonces,
Digamos que en las cargas de oleaje, nosotros debemos calcular y estimar mediante métodos pues, que se encargan los hidráulicos. Realmente de esta parte se encargan de calcular esas fuerzas un ingeniero hidráulico, por ejemplo, Sixto. No, a ver. Sixto es hidráulico, ¿no? Él es hidráulico e hidrológico, ¿no? Que es diferente a un ingeniero sanitario, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿sí? Lo que nosotros queremos son dos cosas: el nivel de aguas máximas y el nivel de aguas mínimas, ¿sí? Entonces, la ola va a producir en el nivel de marea alta una ola máxima y una ola mínima, ¿sí? Esas olas máximas pueden producir golpes en la subestructura del puente y cargas laterales en las columnas del puente, ¿sí? ¿Qué debemos evitar? Entonces, preferiblemente, pues lo que nosotros vamos a hacer es que el nivel más bajo de la subestructura del puente, pues quede con un factor de seguridad a una distancia mayor al nivel de aguas máximas cuando está la marea alta en la zona. Entonces, estos estudios hidrológicos, y más que todo hidráulicos, son estudios específicos que deben hacerse para el sitio donde se va a construir el puente, y eso es un proyecto aparte, ¿no? Toda la parte del estudio de la sismicidad para el diseño y todo el estudio de la parte hidráulica para el diseño son contratos independientes a la parte de diseño y construcción, ¿sí? Porque sí involucra que usted tenga un registro histórico de al menos un tiempo midiendo lo que sería el oleaje en el punto en donde usted va a construir la estructura. ¿Listo? Pero bueno, está bien. Justamente en la clase de puentes de maestría que dimos, que se dio el anterior semestre, pues ya se van a graduar, vino un ingeniero que estaba haciendo, o que estaba a cargo de un puente que estaban haciendo en Chile, y él contaba que la construcción iba a terminar, creo que para el próximo año, si mal no recuerdo, pero los estudios los habían venido haciendo como hace 10 años, ¿sí? Entre esos, pues la parte sísmica y la parte hidráulica, ¿no? Entonces, eso antes, ¿listo? Ahora, cuando nosotros tenemos la carga de oleaje, ¿sí? Aparte de esa carga de oleaje tenemos el empuje hidrodinámico. ¿Y qué es el empuje hidrodinámico? Básicamente el problema es de que hay marea, ¿sí? Pero yo tengo una masa que rodea mi estructura, que está pegada a la estructura que es el agua, ¿no? Entonces yo tengo la columna, imagínense que ustedes tienen la columna o tienen el estribo pegado al mar. ¿Qué pasa con esa agua cuando viene un sismo, por ejemplo? Entonces, la fuerza sísmica genera una fuerza que es producida por el agua, porque el sismo acelera el agua, la masa del agua, y eso impacta contra los estribos e impacta contra las columnas, ¿sí? Ese es el efecto hidrodinámico del agua, ¿listo? Ese efecto hidrodinámico es bien complejo de analizar, más que todo de cómo yo calculo la fuerza y cómo yo calculo cuál es el efecto sobre mi estructura, ¿sí? Entonces, cuando estábamos viendo la parte de diseño en análisis computacional, de todos los que vieron conmigo, estábamos haciendo el diseño de los tanques enterrados, por ejemplo, las piscinas de edificios que están o enterradas, o las piscinas de edificios que están en el aire, ¿sí? Entonces, esa masa que está de agua contenida en la piscina altera grandemente el modo de vibración fundamental de las estructuras. Y es algo que debe diseñarse, no es que usted va a poder construir. No, me sobró platica, entonces piscina en el último piso, ¿no? Eso es de bastante cuidado, ¿no? Entonces, eso debe hacerse un estudio porque esa masa es bien concentrada en un punto. Recuerdan que son en edificios lo que serían las irregularidades en planta y en elevación. Esas irregularidades, lo que están pensadas es para que usted identifique de una forma fácil
puntos en donde existe un cambio de rigidez, en donde la estructura es débil, ¿sí? Pero entonces, yo tengo que el periodo estructural de cualquier elemento está relacionado con dos cosas, ¿sí? Con la masa de la estructura y con la rigidez de la estructura. ¿Quién recuerda cuál es la ecuación para calcular el periodo de un sistema si yo tengo la masa y la rigidez? ¿Cómo? Raíz de Bueno, esa es la frecuencia. ¿La raíz de? Eso es frecuencia en radianes. 2pi por, ¿no? La raíz de m sobre. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué es importante? ¿No? Cuando usted tiene una alteración en la rigidez de la estructura, lo que se altera es el periodo estructural. ¿Es verdad? Igual, si usted tiene un punto en donde tiene más masa, la concentración de agua, eso altera el periodo fundamental también. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura más masa? ¿Cómo afecta el periodo? Aumenta. A más masa para la misma rigidez. Porque yo estoy diciendo que el edificio es el mismo. Lo que pasa es que le puse una piscina arriba, ¿no? Más masa, mayor periodo. En teoría, mayor periodo, menor fuerza sísmica. ¿Quién me dice por qué? En teoría, mayor periodo, menor fuerza sísmica. Exacto. Entonces dice, pero entonces es mejor. No, porque en el espectro de desplazamiento, en el espectro de aceleración, la curva es así. Pero en el espectro de desplazamiento, la curva es así. Entonces, a mayor periodo, mayor desplazamiento. Eso es lo que yo debo chequear entonces, ¿no? La masa de agua, ¿sí? Es como que parte del agua que circula o que está circundando las estructuras se pega y se mueve con la estructura cuando viene un sismo. Y eso genera mayores desplazamientos en los elementos. Genera mayor masa. Y como hay mayor masa, hay mayor fuerza, mayor desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante. Entonces, este fenómeno es bien bonito, pero es también bien complejo de evaluarlo, ¿no? De estimarlo. Y bueno, tiene un problema ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Socavación. ¿Sí? ¿A qué se refiere la parte de la socavación? Sucede que cuando nosotros tenemos estructuras, ¿sí? Generalmente, pues, bueno, estructuras en donde circulan flujos, que es lo que estábamos hablando, flujos de agua, ¿sí? Esos flujos de agua traen dos problemas. O pueden traer sedimentos, ¿sí? En el cauce, o pueden traer socavación, ¿sí? Entonces, el problema de que traen sedimentos viene a ser de que empieza a haber una acumulación de material en la estructura, ¿sí? Que pues es difícil de ahí hacer reparaciones, es difícil de ahí hacer, hay más barrera, por lo tanto el flujo tiene más área de impacto, ¿estamos? Se acumula material y entonces como hay más material, pues hay más superficie que está reaccionando contra la estructura, genera mayor empuje, ¿listo? Eso. Pero entonces, digamos que esa parte no es tan mala como la socavación. ¿Qué han escuchado de la socavación? Es un hueco que está seleccionado. ¿Es un? Hueco en la tierra. O a veces en la tierra. Por ejemplo, en México hay muchos casos de socavaciones que en el terreno de la nada haces un hueco. Que por abajo estaba, bueno, hueco. Y la tierra que está encima, pues, cede y cae. No sé. ¿Sí? ¿También? Bueno. Pero eso eso le llaman socavones. ¿Sí? ¿Sí mal estoy?
Socavones, creo que eso es un socavón. Bueno. ¿Sí? Ya, vamos a hablar de eso, porque yo también ahorita me quedé pensando, ¿será lo mismo? Ya. Ya, y se llena de agua. Eso parece una licuefacción del terreno. Porque eso se vuelve agua, ¿no? Es que está arriba, justamente en ese caso, es famoso porque había unas corrientes por abajo. Y esa casa ya se iba a caer, entonces se cayó. Listo. Sí, se cayó. Sí, entonces eso es socavación. Ya. Si es por corrientes de agua, sí es socavación. Ya. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el concepto que es la socavación. ¿Ya? Resulta que cuando ustedes tienen, ¿sí?, flujos, recuerden que por Bernoulli, ¿sí?, y de hecho muchas cosas funcionan por este principio. Cuando ustedes tienen un flujo que está viajando a una velocidad mayor a otro que tiene una velocidad menor, el fluido que está viajando a una velocidad menor es arrastrado, succionado al flujo que está con una mayor velocidad. ¿Sí o no? Entonces pueden hacer ustedes el ejemplo. Cojan en su vehículo y en un lado abren toda la ventana y en el otro lado solo abran la mitad. Y me cuentan para dónde sienten que va el viento, ¿no? Entonces ese era un experimento de física, ¿no? Entonces, en este caso, hagan de cuenta que ustedes tienen un flujo de agua en donde el flujo tiene una corriente principal, un camino principal por donde está viajando. Pero al lado hay agua viajando a menor velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar como una succión y empieza a traer el agua a tratarlo de llevar por el flujo de mayor velocidad, ¿no? Entonces, eso, pues, en principio no genera ningún problema. El problema es que la cimentación de las estructuras genera un punto que es igual. Usted tiene la cimentación, la columna o el estribo, ¿sí? Y cerca de ese punto, la misma cimentación genera una barrera en donde hace que el flujo circule más rápido justo al lado de donde está la pila o el estribo, ¿sí? Y eso va llevándose el material. ¿Qué material se lleva? Primera se lleva el material fino, que es el más fácil de succionar. El material fino. Material fino, ¿sí? Que siempre vamos a encontrar. ¿Por qué siempre vamos a encontrar material fino en un río, por ejemplo? Por lo mismo que hablé antes. Las corrientes van arrastrando de un lado el material fino, pero cuando entran al flujo, ellas empiezan a decantar y se depositan en otro lado, ¿sí? Y así se van moviendo los ríos, realmente, así van cambiando como de cauce, ¿sí? ¿Cómo se llama la topografía que se hace en cauce de río? ¿Ah? Tiene que ver con Batman. Es una Batman. No es ni el chiste, se lo roba Gustavo, ¿no? Es más, el chiste es al revés. Les preguntó a sus estudiantes de topografía si era una batimetría y en las respuestas les puso una opción que tiene que ver con Batman. Y le contestaron, ¿no? Pero, ¿qué es una batimetría? Exactamente es como hacer un plano topográfico, pero de un lecho marino o de un cauce de agua. ¿Listo? Entonces, obviamente no va con el pedorito, ¿no? Obviamente, sino que va con una especie de sonámbulo. Bueno, entonces, la socavación lo que hace es que es como que le quita, lo que mirábamos ahorita en la foto, le quita el material que da apoyo al estribo o a la columna del puente. Y en el momento en que ocurre eso, pues imagínense que ustedes tienen un puente. Pónganse que aquí está el estribo. Y yo tengo aquí que este es el nivel de tierra. Y aquí tengo mi columna. ¿Sí? Si el nivel de fundación, supongamos que ese es el nivel de fundación, obviamente no va a ser así, ¿no? Pero supongamos que esto se empieza a socavar
Y este estribo, pues ya está, o sea, el estribo no va a crecer, ¿no es verdad? ¿Qué pasa con esa estructura en general, desde el punto de vista estructural? Ese estribo hace parte de una carga puntual, de una viga que está, ¿sí o no? Y queda como si toda la estructura final del puente estuviera en voladizo. ¿Se entiende? Porque no hay apoyo. Si no hay apoyo, pues ese estribo está colgado y la estructura queda en voladizo. Eso sí es monolíticamente pegado a la estructura. Como generalmente los estribos no son monolíticos con la superestructura, lo que va a pasar es que este estribo se va a desplazar y se va a hundir. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se hunde? Pues deja de ser apoyo de la estructura, pero por su peso, pues va a empezar a soportar por el asentamiento diferencial, pues un momento, un cortante que usted no consideró nunca. ¿Sí o no? Igual, pues yo puedo mover ahora la columna del medio, la misma cosa. ¿Sí? Entonces, en el momento que hay socavación, el problema es ese, ¿sí? Que la pérdida del apoyo en una estructura que es hiperestática genera automáticamente asentamientos que producen fuerzas adicionales a la estructura que usted nunca considera, ¿sí? Que pueden llegar a ser bien grandes, ¿sí? Pueden llegar a ser bien grandes. Imagínense qué produciría en un puente un desplazamiento de unos 3 o 4 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto creen que es la deflexión permitida para un puente? Esa es una buena pregunta, ¿no? Generalmente cuando nosotros le ponemos el preesfuerzo a los elementos, el preesfuerzo que hablábamos al inicio, es para controlar la deflexión por peso propio. Y esa deflexión por peso propio en una viga de puente puede llegar a ser 3 o 4 centímetros, ¿sí? Lo que quiere decir que si el puente tiene ese nivel de desplazamiento o de asentamiento, la viga está soportando la misma fuerza que produciría el cable de preesfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solamente por el hecho de que está ese asentamiento diferencial. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Puedo evitar eso? ¿Los gallos? No. Bueno, el galgo es una distancia. ¿Sí? Recuerden que el galgo... No, porque son unas canastas llenas de piedras. Ah, eso se llaman gaviones. Ya. Sí. Los gaviones son elementos de protección. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los gaviones, primero que todo, para construirlos como tal, debe ser en un punto en donde el gavión es un muro de gravedad, por definición. ¿Qué quiere decir? Que él no se mantiene él se mantiene por su peso propio, nada más. ¿Sí? Eso es lo que hace el gavión. Se suele usar como un elemento de protección de taludes, mucho en carreteras, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo han visto, los gaviones, todo el mundo sabe que es un avión, ¿no? Ya. ¿Aprenden a diseñar aviones en sus experimentaciones? No. Realmente es bien tonto porque... sí, porque como decía, yo tengo un muro, ¿sí? Y entonces el muro de aviones funciona por su estabilidad, es por el peso, ¿es verdad? Y punto, no es más. Entonces lo que se lo hace es que se lo hace así como en escalera y ya. O sea, el diseño de eso no es tan, o sea, es como estático, realmente. No tiene nada más de complicado. Dime, ¿no? Una maestría en gaviones. Una maestría en aviones, sí. ¿Listo? Pero, respondiendo a la pregunta, estos son elementos de protección que tienen un problema. ¿Cuál creen que es el problema de los gaviones? Que estén enterrados, que estén dentro de un flujo de agua. Que se van a ir degradando con el paso del tiempo. Ese es uno. Depende del agua, porque se están
El alambre se oxida, sí, bueno, sí, se desarma. Primero que todo se desarman, son bien fáciles de desarmar. Pero segundo, esto va a tener un nivel de fundación y esto, al igual que el estribo, sufre socavación. Y en el momento en que, porque no están pegados entre ellos, o sea, los amarran con un alambrecito, ¿no? En el momento, bien, porque se pasó la... En el momento en que se socave, vas a tener dos elementos que están sin apoyo, el muro y el estribo. ¿Sí? Entonces, esto no es una buena, o sea, sirve para evitar que, por ejemplo, cantos rodados golpeen la estructura, pero no es que va a evitar la socavación, que va a producirse en él lo mismo, ¿sí? En general, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que quería transmitirles el día de hoy. Ya se me acabó. Simplemente se acabó esto, no estoy mal. Miércoles se pasó rápido. Bueno, entonces, la próxima clase, no se olviden de hacer que es la revisión de lo que dice el código, el último código, acerca del diseño, o mejor dicho, el cálculo de la fuerza de viento de puentes. ¿Listo? No se olviden de buscar el otro documento. ¿Se acuerdan cuál les dije? Aparte del Ashton, Winning Design Specification, había otra, que eran los criterios sísmicos. ¿Los encontraron? ¿Sí? Bueno, búsquenlo, no se olviden. Búsquenlo. Pues todavía no lo vamos a aplicar, pero espero que lo tengan ya. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas en casa, ¿alguna pregunta, Cristian? Esa pregunta, eso sería mejor de las presentaciones, para evitar eso. Es una buena pregunta. Se calcula el nivel de arrastre, de sedimentos y de socavación en los estudios hidráulicos. Esa es una buena pregunta para terminar. Para terminar, chicos, una buena pregunta. Y entonces, ¿qué hacemos? En los estudios hidrológicos, los ingenieros hidráulicos calculan cuánto es el nivel que va a amontonarse o se va a, ahorita lo dije, arrastrar de material. Pero también calculan cuánto es el nivel esperado de socavación en el cauce. Entonces, lo que ustedes hacen es que deben cimentar por debajo del nivel de socavación. ¿Sí? Esa es realmente lo que usted puede hacer, porque no puede hacer más, ¿no? Y para hacer esos modelos, hay unos modelos en computador que simulan el arrastre de los sólidos. Y esos estudios son bien interesantes, ¿no? Porque van en el modelo, hacen con la batimetría inicial, hacen un control de dónde están los elementos. Y cada cierto tiempo hacen batimetrías adicionales en donde ven dónde se han movido los elementos, dónde está menos y dónde está más, y calculan como en vías cuál es el nivel de volumen de arrastre que hubo en el río. Y empiezan a hacer esas relaciones. Súper interesante. Si les gusta la parte hidráulica, pues ahí hablan con Sixto, que eso es parte del área de hidráulica, ¿no? Bueno, gracias chicos en casa, Cristian.